Saludos hermanos, aquí Juan Álvarez desde el País Vasco para Enlace Misionero Internacional. Para mí es un honor y una bendición estar en esta tarde con mi hermano Luis Enrique de Dios. Y hermano, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por la bendición que Dios nos da de poder comenzar y relanzar estas pequeñas charlas, entrevistas, que esperemos sean de bendición para aquellos que lo van a mirar. El propósito, pues, es ese. Y primeramente me gustaría que te presentaras, que nos contaras un poquito de tu ministerio. Sí, bueno, pues antes que nada, más bien agradecerle a usted. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Y bueno, sí, mi nombre es Luis Enrique de Dios Hernández. Y bueno, mi esposa es la hermana Karen y con nuestra pequeñita Sara. Estamos sirviendo en Arequipa, Perú. Ya llevamos, gracias a Dios, bueno, vamos a cumplir 4 años aquí. Y bueno, gracias al Señor porque nos permite estar en este país. Amén, hermano. Originalmente, ¿de qué parte eres tú? Soy de Tula de Allende, Hidalgo, de la Mm, iglesia del pastor Mateo Johnson ujú. en Tula, Hidalgo. Ujú. Amén, hermano Mateo, tremendo hermano, muy, muy estimado. Y su ministerio es precioso, la iglesia es preciosa. Es una iglesia a la cual estimamos y admiramos porque tiene un testimonio increíble en cuanto a la obra misionera. Mm. Una iglesia fiel, sosteniendo a sus misioneros, y desde luego es una bendición, una gran bendición. Hermano, cuéntanos un poquito acerca de tu llegada al campo misionero. Cuéntanos un poquito cómo fue. Hago esta pregunta porque hay muchos que están por llegar al campo misionero y creo que es interesante que ellos sepan de otros que ya han pasado por ahí, las experiencias que han tenido. Yo sé que no todos tenemos las mismas experiencias, Mm. pero lo que sea escuchar y saber de hermanos que han pasado ya por ahí, siempre es bueno. Así que cuéntanos un poquito de tu llegada al campo, aquellas cosas que llamaron tu atención y cómo poco a poco el Señor ha ido obrando. Sí, pues creo que lo más complicado, pastor, fue que llegamos casi iniciando la pandemia. O sea, nosotros llegamos al país el 19 de noviembre del 2019 y comenzamos a tocar puertas en enero para abrir, bueno, desde diciembre de ese año, en enero tuvimos nuestro primer culto y en febrero tuvimos que cerrar. Mm, Entonces, para nosotros fue como complicado porque estábamos iniciando una iglesia y no podíamos pues hacer lo convencional de una iglesia. De ujú, hecho, tuvimos una campaña de evangelismo un domingo antes de que ya dijeran que las iglesias no podían abrir. Y eso fue como que una experiencia. Tuvimos que ver las maneras en cómo estar evangelizando, cómo poder salir a tocar puertas o tratar de llevar el evangelio. Y bueno, nuestra hijita tiene una enfermedad cerebral que nos daba la oportunidad de salir en el sentido de que íbamos a las terapias y como sí estaba permitido que saliéramos por emergencias médicas, pues mm, usábamos como el pase, ¿no? Para poder salir mi esposa y yo. Y salíamos ahí a repartir folletos, regalábamos mascarillas o cubrebocas con folletos del Evangelio y a mm. veces gente con necesidad nos mandaba un mensaje, llevábamos una canasta o una despensa y ahí comenzábamos, de tal manera que cuando tuvimos la oportunidad de reaperturar la iglesia, teníamos un promedio de unas 12 personas llegando a la iglesia, gracias a Dios, y algunas de ellas todavía están hasta ahorita, el día de hoy. Mm, Entonces, pues eso fue para nosotros una experiencia un poquito distinta, ujú, pues en cómo comenzar una iglesia o cómo mantener una iglesia que pues digamos ni existía todavía, ¿no? Porque ujú, nada más estaba el local, pero no había gente que estuviera congregando ahí. Tampoco teníamos reuniones virtuales muy seguido, porque pues los cuantos contactos que teníamos a veces no entraban a la reunión. Entonces sí teníamos nuestro culto, pero nada más éramos, ¿sabes? Mi esposa y una que otra hermana por ahí, que tomaba el tiempo para conectarse. Entonces, pues en sí fue un poquito como de desánimo y de tratar de entender pues qué era lo que Dios estaba haciendo con nosotros o por qué había luego permitido que viniéramos iba a suceder esto. Pero Dios en su soberanía nunca se equivoca y ujú, pues Él sabía qué era lo que íbamos a poder realizar en ese momento. Y fue ujú. una gran bendición estar así, pastor.
Amén, hermano. Primero, bueno, varias cosas que podría comentar. Primeramente, circunstancias eh, a veces no podemos entenderlas, pero yo estoy seguro que aprendieron muchísimo a través de estas circunstancias, lo que pasó la pandemia, vamos, que algo totalmente inesperado, que a veces tenemos planes y Dios, a veces yo creo que Dios dice, esos son tus planes, pues, pues yo tengo Mm, otros diferentes, ¿no? claro. Y luego, otra cosa que quiero subrayar es la fidelidad, el permanecer, tan importante que quizá no entendían por qué pasaban esas cosas, pero siguieron adelante. Y eso es algo que yo aprecio muchísimo, el que se siga adelante, se siga fiel en la obra, a pesar de que haya cosas en contra y que siempre va a haber cosas, ¿no? Desafíos. Mm, Y luego esas iniciativas, aprovechando esas circunstancias de que no podían salir y hacer el evangelismo como comúnmente se hace o lo hacen ahí, pero usando la cabeza y teniendo ideas. Yo creo que eso es tan bueno, tan importante que el misionero entienda que cada lugar es diferente, circunstancias diferentes, tenemos que seguir, cualquiera que sean las circunstancias, pero en cada lugar Dios nos va a guiar a usar la cabeza, ¿no? Y usar ideas y cosas que funcionan. Así que me encantó escuchar eso, hermano. Qué bonito, qué testimonio más alentador y más interesante. Hermano, en cuanto al lugar en donde están, Arequipa, ujú, entiendo, hace muchos años, otro misionero mexicano, hermano Manuel Díaz, no sé si le conoces, creo que él también está en Arequipa, un hermano que ha sido fiel. Fuimos esa primera camada que salimos, ujú, hermano Manuel, hermano Norberto Chan, un servidor. Ahora sí que fuimos la primera camada, ¿no? La sí. primera, no sé cómo llamarle. Y me encanta ver cuántos misioneros de México están siendo enviados al mundo. Pero cuéntame un poquito en cuanto al lugar. Entiendo que tiene sus características, Mm. la gente. Cuéntame un poquito cómo es la gente en cuanto al Evangelio. Gracias a Dios hasta ahorita no hemos tenido ninguna complicación. Pastor, Dios nos ha dado de su gracia para poder ver la mano de Dios obrar. Arequipa es conocida como la Roma peruana, es uno de los Ujú, lugares con más catolicismo en el Perú, pero hasta ahora, si en los 4 años que vamos a cumplir tocando puertas, si 3, 4 veces nos han cerrado agresivamente la puerta, las estoy contando. ujú, Puedo igual dar testimonio de los hermanos que ahora ya salen con nosotros al evangelismo y muy raras veces alguien me dice, pastor, fueron groseros con nosotros, nos aventaron agua o no sé. ujú, Lo que sí es que, pues no, a lo mejor no es como que podamos ver multitudes de gente viniendo a la iglesia, pero tampoco es algo que no tengamos visitantes. Gracias a Dios, casi cada domingo tenemos 1, 2 visitantes, se quedan en la iglesia, están aprendiendo, están creciendo. Creo que ya no es la dificultad de años atrás. Un amigo mío, misionero igual acá en Perú, hermano Arturo Rodríguez, dice que nosotros en esta generación ya no pagamos el precio, solo sufrimos pequeñas incomodidades. Y es ujú, verdad, o sea, ya uno, los misioneros del pasado, como usted bien dice, la primera ola que salió de México y les costaba más trabajo. Ahora nosotros ya llegamos como a tierra donde ya se predicó, ya había a lo mejor un antecedente evangélico y ya no nos ven tan mal como en otras ocasiones. Entonces, la gente en cuanto al evangelio, como le digo, hay veces que salimos, no gracias, en otro momento regrese, lo común ujú, como en México, ¿no? ujú, Pero lo que sí es que una vez que ya se enganchan en la iglesia, es muy difícil que dejen la iglesia. ujú, He visto que los varones, sobre todo de aquí, el de Arequipa es hombre de palabra, que si ujú, dice yo voy y comienza a ir,
es muy raro que deje de ir. O sea, Sí. ya como que tienen esa cultura de estar yendo y ser fieles a la iglesia. Amén. Pero en realidad, pastor, hemos visto, le digo, la mano de Dios obrar y hemos podido ver un avance más común. Nosotros, por ejemplo, ahorita llegamos, gracias a Dios, a una asistencia como de 50, 60 personas domingo en la mañana. Y bueno, es para nosotros muy gratificante ver cómo Dios ha obrado en esa forma acá. Amén, amén, hermano. Fíjate que hay una cosa que yo he aprendido con los años y en el ministerio es apreciar el ministerio que Dios te ha dado Amén. y que no lo compares con ningún otro ministerio, porque es lo que Ujú, Dios te ha dado a ti, es como, como una joya, por decirlo de alguna manera. Desde luego tenemos que trabajar y tenemos que ser fieles y buscar las maneras, pero qué importante es que amemos el ministerio que Dios nos ha dado y ujú, cuidarlo, amarlo y cultivarlo, ¿no? Así que me encanta escuchar eso, que estás contento, estás disfrutándolo, eso es tan importante y que lo sigan haciendo porque es único. Fíjate amén, que otra cosa que creo que es muy importante y que a veces no lo apreciamos es cuando Dios nos pone en un lugar, aunque no nos demos mm, cuenta, pero hay mucha gente que te está observando. Te ujú, están observando para ver qué es lo que vas a hacer, si vas a seguir adelante, a ver cómo te estás comportando, por decirlo de alguna manera, ujú, eh, eh, cómo va la obra adelante, independientemente de números o mm, cosas que a veces se le da tanta importancia. Para mí es más importante la fidelidad. ujú, Por supuesto que nos encanta ver mucha gente venir a Cristo, a quien claro, no, pero en lo personal creo que eh, me encanta ver cuando se cumple la gran comisión completa. amén, Gente salva, bautizada, siendo enseñada y asistiendo a la iglesia. Eso es algo que yo he mm, aprendido a apreciar y bueno, me gusta muchísimo y me encanta escuchar ese testimonio. Hermano, yo lo que pues te animo es eso, a seguir adelante, disfrutando la obra que Dios les ha dado, el ministerio, seguir aprendiendo. Todos los días tenemos algo que aprender mm, y hasta que el Señor nos lleve, seguiremos aprendiendo. Eh, amén, hermano, no sé si tú quisieras dar algunas palabras a aquellos que se están preparando, a aquellos mm, que vienen detrás en cuanto al ministerio. Una cosa que he aprendido también es que, claro, ningún instituto te prepara realmente para lo que mm, es llegar al campo misionero y lo que se claro, vive en el campo misionero. Nos dan herramientas, nos dan filosofía de ministerio, pero mm, el llegar y el estar en un lugar nuevo con gente diferente, aunque hablamos el mismo idioma, en este caso en España es igual, ujú, pero todo es distinto, ¿no? sí. Entonces, no sé si tú quisieras dar algún consejo a los que vienen detrás, tú ya como pues ahora sí que un veterano, ya estás en el campo, ya estás sirviendo al Señor, algo que pudiera animar a aquellos que vienen detrás. Claro, creo que, bueno, no es como que tenga mucha experiencia, pero de lo poco que hemos pasado acá, nos hemos dado cuenta de varias cosas, gracias a Dios. Por ejemplo, cuando yo llegué y comencé la iglesia, yo llegué ahí porque me dijeron que no había más iglesias en ese lugar, Mm. pero cuando estoy tocando puertas me doy cuenta que sí, había 3 o 4. Entonces, por un momento yo pensé, pastor, decir, pues, ¿para qué estoy aquí? Hay más iglesias. Mm. Pero honestamente yo no conocía a ningún pastor como para decir, mira, te dejo a las personas que tengo y ya, pues yo puedo ir a otro lugar donde no hay. Pero Dios acomodó las cosas a 4, 5 cuadras no, unas 10, 15 cuadras de la iglesia donde comenzamos. Una iglesia se quedó sin pastor y nos llamaron a nosotros a pastorear la iglesia y las juntamos las dos iglesias en una. Ujú. Cuando las juntamos llegamos como un promedio de unas 20, 30 personas. Y yo le digo esto porque yo aún así, yo decía, pero ¿por qué estoy en esta zona si hay otras iglesias también?
pero después de que empezamos a ver cómo personas venían a los pies de Cristo, se bautizaban, crecían, aprendían, empezaban a testificar, a diezmar, a dar a misiones, a ver Mm, cómo empezaba a crecer, para mí fue como, no, ya no tengo por qué moverme, creo que Dios aquí me quiere. ujú, Y lo vemos año tras año, domingo tras domingo. Entonces, si yo pudiera aconsejar algo, sería confiar a cómo Dios nos está moviendo, ¿no? Obviamente uno como misionero, como pastor, viene de varias, bueno, de ministerios bien bendecidos en México, tanto con gente, infraestructura, mi propia iglesia, Dios la ha bendecido mucho, y a veces uno como que quiere llegar a replicar y hacer una iglesia igualita, ¿no? No, yo quiero ser igualito a mi pastor, igualito a mi iglesia, porque hemos visto cómo Dios bendice. Igual el seminario, así le decimos acá, donde estudié con el pastor Luis Ramos, y uno ve al pastor Ramos, cómo Dios lo bendice y dice, oh, si yo pudiera tener una iglesia con el pastor Ramos, qué bendición sería. Y bueno, nos entrenan para hacer todo este tipo de cosas, rutas, clubes bíblicos, pero sin importar todo eso, o sea, no es malo, siempre dejar que Dios nos dirija. O sea, que Dios sea el que ponga todos los medios, y yo puedo testificarle por lo que yo he vivido, es que Dios nunca se equivoca. Yo pudiera preguntar una vez más, ¿por qué Dios permitió que llegáramos en medio de una pandemia? ¿Por qué Dios ujú, permitió que llegáramos a este lugar donde ya había iglesias? ¿Por qué Dios permitió que el pastor de esta iglesia fuera misionero? ¿Por qué mm, Dios hizo que me trajera a esta iglesia a mí? Y hasta ahorita sí tengo la respuesta, porque Dios quería levantar en ese lugar, eh, traer bendición y vida eterna, ¿no? amén. Dios quería ver estos hermanos fructificando, y quería ver cómo desde aquí podemos hacer algo por la obra misionera. Ujú, Otra cosa, si pudiera yo mencionar, es eso, preocuparnos por la obra misionera. Desde mm, nuestro primer culto apoyamos misiones. mm, Eso fue algo que el pastor Mateo siempre me dijo: Luis, cada iglesia que yo he comenzado, desde la primera ofrenda entra a misiones, y apoyábamos dos misioneros, hermano Azuaje y la verdad no, a hermano Encinas en Ecuador, y empezamos a apoyar misiones, 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 y gracias a Dios hoy en día apoyamos 9 misioneros. mm, No somos una iglesia como diciendo estamos haciendo todo lo que podemos, o hacemos mucho, pero hacemos algo, y siempre comprometidos con la obra misionera, mm, tratando de ser de bendición con los recursos que Dios nos ha dado. Y le digo, pastor, esto porque al principio pues uno paga todo, alquiler, luz, mm, agua del local, de la iglesia, de la casa donde uno vive, pero cuando nosotros empezamos a apoyar misiones, los hermanos, aunque eran poquitos, ya empezaban a pagar la luz, el agua, los insumos, y todavía salía para apoyar un misionero. Entonces el otro pues lo apoyábamos nosotros, pero yo si pudiera darle ese consejo, que nunca dejen de apoyar la obra misionera, si algo mm, pudiera decir. Y bueno, que no nos podamos, que también tengamos claro el objetivo por el cual estamos aquí. Yo le digo a los hermanos que la Iglesia Bautista Filadelfia existe para la gloria de Dios y el alcance de los perdidos. mm, Y el Salmo 96 es un salmo que nos enseña eso, que anunciemos entre las naciones su gloria, y en todos los pueblos sus maravillas, mm, y día a día su salvación. Entonces, les digo, hermanos, el día que nosotros perdamos el objetivo de por qué es nuestra iglesia aquí en Arequipa, esta iglesia perdió el derecho de ser llamada iglesia. mm, Entonces, sí, a veces, mire, pastor, nosotros empezamos a subir fotos del trabajo que hacíamos, no como para exaltarnos a nosotros, mm, sino porque yo estaba consciente de que las iglesias en México a veces decían, bueno, estamos en medio de pandemia, y ellos qué estarán haciendo, ¿no? mm, Entonces yo lo hice para tratar de animar a las iglesias que nos estaban apoyando, diciendo, mire, hermano, no es que estemos acá encerrados, estamos tratando de evangelizar, de cumplir la gran comisión y de discipular personas. Entonces, ¿cómo que eso, pastor? Ser dirigidos por la mano de Dios, ser fieles a la obra misionera, entender que nuestro ministerio tiene que cumplir eso, glorificar a Dios y alcanzar a los perdidos. Y de alguna manera, siempre dijo el hermano Alfredo Díaz una vez, ahora los misioneros reportamos por redes sociales y por nuestro reporte escrito, ¿verdad? mm, Entonces, también luego las redes sociales son una manera en la que nos podemos mantener activos y enseñarle a la gente, una vez más, no por presunción,
sino por ánimo a a las congregaciones que nos apoyan de Ujú. cómo Dios está obrando en el lugar donde estamos. Amén, amén, hermano, sí. Sí, pues el Señor nos ha dado muchas maneras en la actualidad de comunicar y de Mm, compartir, ¿no? Lo que está pasando. Así que una cosa que yo eh, he entendido en estos años es que Dios mira el corazón y Él mm, sabe con qué corazón y con qué espíritu hacemos las cosas. Así que eso se nota y desde luego los hermanos se dan cuenta y queremos dar un testimonio sencillo, humilde y también que glorifique al Señor y si es con un espíritu correcto, desde luego que será usado para la gloria del Señor. Pues hermano, amén. muchas gracias por tu tiempo, gracias por estos minutos. Estamos tratando de hacer entrevistas no tan largas para que los hermanos pues puedan o procuren ver toda la entrevista, antes eran más Mm, largas, pero a ver si en otra ocasión, Dios mediante, podemos charlar un poco más del ministerio, que nos cuentes algunas cosas más, de cosas que el Señor vaya haciendo. Y bueno, de momento te agradezco muchísimo tu tiempo y gracias por abrir tu corazón, por compartir lo que has aprendido y lo que sientes, por aconsejar. Lo que has dicho es tan importante y desde luego, desde el principio, enseñar a la iglesia pues a adorar al Señor con lo que Él nos da y amén, por supuesto lo que hemos recibido no es para que nos quedemos con ellos, sino para que otros sepan también amén, en Cristo hay salvación y una vida nueva. ¿Verdad que sí? amén. Amén. Pues hermano Sí, Luis Enrique, muchísimas gracias, hermano. Que el Señor le siga usando. Saludos a la familia, que no tengo el gusto de conocer en persona, a ver si el Señor un día lo permite. amén. Saludos a la iglesia, por supuesto. Y como siempre digo, firme hacia adelante, que Amén. todo es No, para pues la... gracias. Ajá, perdón. Perdón, más bien gracias a usted por la invitación y va a ser un placer si en otra ocasión se puede prestar unos minutos para platicar, pero Ujú, muchas gracias y también nada más quiero decirle que su ministerio para nosotros ha sido de mucha bendición, mucho impacto. Recuerdo cuando llegó a usted a Tula, de hecho yo estudié con una de sus sobrinas, Natalia, ujú. y bueno, ha sido una gran bendición siempre saber que compatriotas nuestros están en otras partes del mundo, fieles por años, haciendo la gran comisión. Y de verdad, gracias por su ministerio, es de mucha inspiración y ánimo para nosotros. Pues bendito sea Dios y como ya sabrás, es la pura gracia del Señor, Amén. que no es uno. Pues hermano, te mando un abrazo y Dios mediante nos veremos en alguna otra ocasión y espero que el Señor os guarde y os bendiga y use en gran manera. Sí, hasta luego, pastor, que tenga excelente noche. Chao, chao. Dios te bendiga, hermano.